Muy buenas noches, ¿cómo estás, doctora, doctor? Bienvenidos, bienvenidas en ese contexto de una semana número 39 de Online Virtual Education por parte de Auvernia, nuestra red de distribuidores autorizados en México y para todo Latinoamérica. Un saludo en todo el continente en un evento estelar en esa noche de primero de octubre del 2021. Somos muy afortunados el de tener el día de hoy desde Colombia a mi izquierda, a su derecha, y desde México a mi derecha, a su izquierda, dos doctoras, embajadoras de FilmEd, grandes y reconocidas dermatólogas, quienes en español esa noche nos van a hacer la réplica de un evento estelar que tuvo lugar en Mónaco, en el Congreso AMWC, hace escasos 10 días. Y aquí con nosotras, desde la Ciudad de México, desde la Casa Auvernia Saneo, para ustedes, médicos en Prime Time. Déjame presentarles. Bienvenidas, doctoras. Aquí primero la doctora Claudia Hernández, por primera vez invitada de honor de Auvernia. Gracias. Recordemos que la doctora Claudia Hernández estudió medicina, estudió dermatología, se especializó en investigación y desde su trinchera de Medellín para el mundo desarrolló conceptos, probó y lo sigue haciendo con mucho aliento. Nos propondrá esa noche muchos conceptos novedosos que les van a gustar. Recordemos que es speaker para numerosas marcas, ha dado charlas y como la pueden seguir y encontrar en redes, es muy activa y sin duda la podrán reconocer y volver a buscar en otros eventos y foros. Muchas gracias por estar aquí desde Medellín a México. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes, feliz de estar en México, feliz de estar con nuestros participantes y espero que puedan aprender mucho el día de hoy. Gracias. Ese efecto dominó pues que nos traen desde Mónaco, pues, la doctora Ingrid López Guerque, recordarán como embajadora FilmEd, al igual que la doctora Claudia Hernández, directamente egresada de medicina de Veracruz y después de dermatología en la Ciudad de México en el Hospital General y después subespecialización en dermato-oncología, cirujana dermatóloga y como saben en la cabeza de Haut Clinic, Haut Academy, también en sus cursos especializados entre otros en rellenos faciales. Y hoy creo que es un tema que traemos de Europa, traemos de Mónaco, que pues realmente es un privilegio. Saludamos hasta Bolivia, hasta el sur de Latinoamérica, obviamente hasta Colombia y a todos los y las mexicanos que están dándonos de su tiempo el día de hoy, 1 de octubre. Gracias, la verdad, por estar aquí. Doctora Ingrid, te buscamos y te encontramos también en redes el día de hoy, en pleno Congreso de Dermocosmética, donde han podido y podrán también el día de mañana seguir dando otras charlas, no se lo pierdan. Esa noche, efecto dominó, o cómo tener, doctora Ingrid, pues un concepto descendiente desde el tercio superior hasta el tercio inferior, con un abordaje muy novedoso de combinación de tratamientos, de combinaciones de técnicas, donde usar el buen producto en la buena cantidad, en la buena zona anatómica es crucial, ¿correcto? Claro que sí, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Es un gusto, Claudia, estar el día de hoy contigo y traerles a todos esto que realmente fue muy interesante en Mónaco, el efecto dominó. Y bueno, ¿qué significa eso, no? Nos podemos imaginar un dominó en el cual cuando nosotros empujamos una pequeña parte, todo lo demás se va transformando. Y justamente es un concepto que ya se tenía, ya se sabían algunas cosas sobre la biomecánica facial, pero ahora cada vez se entiende más. Y vamos a explicarles un poquito cómo vamos a tener que tener ciertos abordajes en los inyectables, que eso nos va a permitir tener muchos mejores efectos, resultados mejores, ahorrar producto, dar resultados en lifting facial y de manera general vamos a recordar que los tratamientos en este tipo de efecto dominó vamos a empezar a trabajar de tercio superior hacia abajo y sobre todo vamos a respetar la línea natural de los ligamentos del rostro. Cuando nosotros hacemos un marcaje, lo que vamos a tener es que todo lo que pongamos por afuera de estos ligamentos naturales del rostro nos va a dar lifting o levantamiento y todo lo que pongamos por la parte central de nuestro rostro nos va a dar volumen o
o proyección anterior. Por lo tanto, es muy interesante. Y Claudia y yo hoy les vamos a enseñar dos maneras de hacer el efecto dominó. Así que les vamos a explicar. En mi caso, yo voy a avanzar de arriba hacia abajo y Claudia nos va a enseñar cómo trabajar de afuera hacia adentro. Entonces, son dos abordajes. Vamos a tener aquí el duelo, pero realmente lo más importante es que ustedes comprendan que cuando nosotros modificamos una zona del rostro, trabajamos en una porción de manera inmediata. Si logramos trabajar en la capa adecuada, lo que vamos a hacer es afectar la porción inmediatamente inferior. Se los vamos a demostrar. En Mónaco estuvo increíble, fue todo un evento. Claudia nos hizo favor de participar. Ella ahorita nos va a explicar un poquito sobre la biomecánica facial, porque ella fue de las pioneras y me da mucho orgullo tener a alguien de Latinoamérica que haya sido de las pioneras en eso y que ahora formemos parte de todo el equipo internacional en el cual estamos demostrando cómo Latinoamérica tiene mucho peso, y les mando un gran cariño a todos los que están conectados. Y si quieres, Claudia, nos puedes explicar un poquito de la biomecánica facial, y no te corremos, Emanuel, pero si nos dejas, vamos a arrancar con Claudia, ¿te parece bien? Adelante, por favor. Dos pacientes que agradecemos también, Claudia e Ingrid, para que nos presten una hora de su tiempo. Buenas noches. Gracias, Emanuel. Claro que sí, los nuevos conceptos anatómicos nos han permitido llegar a conocimientos avanzados que nos permiten realizar procedimientos que son más seguros, más eficientes para nuestros pacientes. Y precisamente los principios de la biomecánica facial son tres principios de los cuales voy a estarles hablando mucho más el día de mañana, pero se los voy a mencionar y los vamos a practicar y los vamos a ver aquí con nuestros pacientes. Y precisamente estos principios son tres, en los cuales tratamos primero la cara lateral, tratamos siempre el tercio superior primero, o la región estética que sea superior a nuestra área de interés, y también trabajamos profundo. Trabajamos la parte superior primero para hacer un reposicionamiento de tejido, luego trabajamos el área lateral para generar también ese efecto de lifting, generar un efecto a nivel de la cara lateral, hacer un movimiento de esos ligamentos que sirven de anclaje hasta el hueso y que lo que van a hacer es como un levantamiento de todos los tejidos blandos que se sujetan precisamente con el hueso, y vamos a trabajar a nivel profundo para trabajar en la estructura. Trabajando la cara lateral, lo que vamos a lograr es un efecto de lifting, reposicionamiento y además un efecto panfacial, porque lo que se ha visto es que cuando trabajamos un área estética, hacemos voluminización con ácido hialurónico en un área estética determinada, logramos efectos en áreas lejanas. Y precisamente el concepto de la biomecánica facial nos habla de que tenemos que ver a la cara como una unidad, no podemos verlo como zonas aisladas, sino que una área va a afectar a otra área, y precisamente por eso se llama el efecto dominó. Padrísimo, Claudia, muchas gracias. ¿Te parece que iniciemos el abordaje? Creo que una manera adecuada es que vayas trabajando una parte tú y después nos vamos, digamos, claro que sí, haciendo un duelo para ir viendo cómo trabajamos. Claro. Entonces, si quieres explicar un poquito el abordaje que haces, a mí me gustaría mucho, Claudia, que nos contaras qué pacientes para ti son las ideales para que los médicos puedan determinar ¿cuáles de verdad van a tener buenos efectos en estos pacientes? Claro, por supuesto que sí. Lo primero que tenemos que pensar es en el tema de la flacidez y la forma de la cara del paciente. Esto es fundamental para que podamos ver un efecto dominó. El paciente ideal para el efecto dominó es un paciente que tiene una flacidez que es leve a moderada, no una flacidez tan avanzada. Sabemos que el alcance de los inyectables llega hasta cierto punto y que ciertos pacientes, por lógica, van a ser pacientes más de una indicación de tipo quirúrgico. Entonces, el paciente ideal para el efecto dominó es un paciente que tenga un índice de masa corporal normal, que hace que no tenga una cara tan pesada. También un paciente que tenga una forma de la cara que no esté muy ancha, por ejemplo, a nivel del tercio inferior, porque precisamente si queremos reposicionar, levantar los tejidos, si el paciente tiene mucho volumen, por ejemplo, en el tercio inferior va a ser difícil. En estos casos no quiere decir que no se pueda hacer, sino que de pronto hay que hacer abordajes diferentes, por ejemplo, trabajar con neuromoduladores de manera inicial el tercio inferior para disminuir volumen y ya luego poder hacer la reposición de los tejidos. Entonces, ese sería como el paciente ideal, lo podemos trabajar en hombres, en mujeres también. En cuanto al primer punto del efecto
efecto dominó, que sería el punto más superior y más lateral, que es el lifting temporal, tenemos que discutirlo muy bien con el paciente y explicarle muy bien en qué consiste este punto de inyección, ya que el punto va a dejar un bolo de producto que va a estar depositado debajo del pelo. Esto en una mujer con buen pelo pues tal vez se oculta y puede no ser incómodo, pero en un hombre que mantenga un pelo corto puede ser algo tal vez incómodo. Igual el material se va a integrar después de un tiempo, pero sí vale la pena hablarlo con el paciente. Sí, me parece además una cosa muy importante comentar, aparte de lo que dices de la expectativa del paciente y que sepa, creo que también es importante que al médico le expliquemos que de manera particular esta técnica sí requiere que sean muy específicos en la profundidad de su tratamiento. Es fundamental que esta técnica la hagan subdérmica. Si ustedes se van más profundo, justamente coincide la técnica con justamente el trayecto de la arteria temporal superficial. Ahorita lo van a ver y es fundamental que vean el nivel donde vamos a poner el tratamiento, porque a mí me gustaría que los resultados de veras sean para beneficio de ustedes y de sus pacientes y no que sufran de angustia. Si ustedes se profundizan, tenemos un alto riesgo en esta técnica. Entonces es una técnica que les recomiendo que siempre verifiquen el plano de inyección. ¿Y te parece si arrancamos? Claro, totalmente de acuerdo. Antes quería decirles que para que cualquier técnica sea exitosa tenemos una mezcla de factores y es el paciente indicado, tratar la zona indicada, utilizar los instrumentos indicados, utilizar el material indicado, porque también debemos conocer de riología. Y ya último, no menos importante, también tener métodos de evaluación del paciente que nos permitan evaluar de manera objetiva nuestros resultados. Entonces, empecemos, Ingrid. Perfecto, pues te dejo que si quieres nos señales un poquito cuál es la idea que tienes del abordaje, sobre todo el tercio superior, y si quieres vamos explicando. Claro que sí. Bueno, lo primero que yo hago con mi paciente es que delimito cuál es la cara lateral y la cara medial. Y para esto tenemos el concepto de la línea de los ligamentos. Nuestra paciente Regina se las presento, que muy querida decidió participar. Como la pueden ver, es una mujer muy bonita. Y lo que vamos a hacer con el tratamiento es afianzar esa belleza, mejorar esa belleza y lograr ese efecto del lifting y tratar esos primeros signos del envejecimiento. Podemos observar en ella que ella tiene un grado de flacidez que puede ser considerado leve, moderado, tiene algo de hundimiento en su zona del temporal anterior, además tiene hundimiento en la fosa piriforme, empieza a marcarse los surcos nasolabiales, también podemos observar que el jowl se insinúa, hay una pérdida del contorno mandibular. Podemos observar que tiene un mentón bien proyectado, pero le podría faltar un poco y además una pérdida de volumen a este nivel. Los labios, podemos ver que el labio superior es casi del mismo tamaño del labio inferior y en ella podríamos trabajar técnicas para lograr una mejor proporción y embellecimiento. Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos nuestro paciente basado en este abordaje según los principios de la biomecánica facial es entender y delimitar cuál es la cara medial y cuál es la cara lateral. Para esto sabemos que tenemos varios ligamentos que son ligamentos verdaderos porque son ligamentos que se van a unir desde el tejido conectivo y llegan hasta el hueso. Entonces tenemos acá las adhesiones temporales ligamentosas, por acá tenemos el engrosamiento lateral orbital, ahí lo estamos viendo, por aquí tenemos el ligamento cigomático y luego tenemos el ligamento mandibular. ¿Cómo determinamos el ligamento mandibular? Movemos la mandíbula y podemos observar que hay un punto donde la mandíbula ya no es móvil. Esto es, también aquí está adherido el músculo platisma y aquí podemos observar que ya no es móvil y esto nos marca la zona del ligamento mandibular. Básicamente esta sería nuestra línea de tratamiento para determinar cuál es la cara lateral y la cara medial. Importante que sabemos que tenemos acá el compartimento graso superficial del jowl, el cual no debemos inyectar porque sabemos que es un compartimento de grasa que desciende durante el envejecimiento y por eso es que la mayoría de nuestros pacientes se quejan de que tienen un bultico acá. Lo vamos a dibujar y vamos a poner una cruz, pues yo lo pongo así para determinar que sé que es una zona donde no debo tratar para no generar más peso. El primer punto de abordaje sería el lifting temporal. Para este vamos a delimitar una zona que es anterior al trago, 1 a 1.5 centímetros anterior del trago. Y bueno, vamos a empezar de una vez con la técnica, ¿cierto, Ingrid? Sí, perfecto. Perfecto. Por favor, Claudia, si nos puedes ayudar a marcar.
Entonces, recordando, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es dividir nuestro rostro, como nos enseñó ahorita la doctora Claudia. Entonces, para esto van a palpar justamente el reborde del hueso temporal, y ahí van a hacer la línea de la porción superior. Acuérdense que esta zona justamente coincide con nuestro ligamento temporal superior, entonces lo vamos a marcar. Después, bueno, tenemos el ligamento del orbicular, pero hacia abajo tenemos el ligamento cigomático, entonces vamos a marcar en esta porción y vamos a ir hacia abajo, hacia el ligamento mandibular. Entonces, todo lo que pongamos en la porción externa nos va a dar lifting, todo lo que pongamos en la porción interna nos va a dar proyección anterior. Y después vamos a empezar a trabajar de afuera hacia adentro, de arriba a abajo, de profundo a superficial. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo, y ya que tienes el marcaje la doctora, te dejo. Claro que sí. Bueno, la técnica del lifting temporal es una técnica que nos va a ayudar a reposicionar los tejidos y va a tener un efecto panfacial, es decir, nos va a afectar toda la cara, nos va a realizar un efecto de levantamiento, vamos a disminuir, siéntate así, vamos a disminuir el volumen aparente a nivel del tercio medio, vamos a mejorar el surco nasolabial, que es una queja muy frecuente de los pacientes, vamos a mejorar el jowl y vamos a mejorar también la línea de marioneta. Entonces, importante, vamos a hacer una asepsia muy buena en nuestro paciente. Ahí voy a dejar algunos puntos marcados. Y vamos a comenzar con el lifting temporal. Para el lifting temporal es muy importante que utilicemos una cánula de 22 con el émbolo mirando hacia arriba, porque precisamente el volumen lo vamos a ubicar en una zona que es la capa 2. Esa capa 2 es a nivel subdérmico, es en la grasa temporal superficial, a nivel de la zona del temporal posterior, que sabemos que se encuentra ubicado en esta zona. Vamos a entrar por un orificio de entrada que va a estar ubicado, como les explicaba, a 1.5 centímetros del trago. Hacemos nuestro orificio de incisión. Tratamos de no profundizarnos para que la cánula no se profundice. Como les explicaba Ingrid, es muy importante la profundidad de esta inyección para garantizar el resultado y la seguridad del paciente. No queremos pinchar de pronto la arteria temporal superficial, y como la arteria temporal superficial tenemos primero la piel, luego tenemos la grasa temporal superficial, luego tenemos la fascia temporal superficial, y la arteria se encuentra dentro de la fascia temporal superficial, de manera que nos vamos a ubicar en la capa 2 y vamos a tener el émbolo mirando hacia arriba, siempre una cánula de 22 para mayor seguridad. Y para este tipo de procedimientos se recomienda utilizar un producto que tenga una G' alta para que tenga una alta capacidad de lifting, también un producto que sea altamente cohesivo como es el Art Filler Volume, y vamos a depositar nuestro bolo. Vente por acá. Aquí, como les digo, es muy importante estar superficial y tener un grado de dificultad a la hora de entrar. Puede ser completamente normal y esperado. Si ustedes sienten que la cánula pasa completamente fácil, puede haber un problema porque podemos estar muy profundos. Y como ven, levantar la cánula puede ser una técnica para podernos dar cuenta del grado de profundidad en el que estamos. Ahí estamos a nivel subdérmico porque podemos ver la forma de la cánula. Y vamos avanzando lentamente, manteniendo nuestro plano. Uno de los errores puede ser avanzar, pero cambiando el plano de inyección, y esto puede hacer que nos profundicemos. Entonces, como pueden ver acá, estamos acá en la zona del temporal posterior. Siempre tengo control de dónde está la punta de mi cánula, e importantísimo es que para esta técnica inyectemos lento y con nuestra mano contralateral ayudemos a formar ese bolo redondo. Ese bolo en esa zona se encuentra allí quieto y no se va a mover debido a que aquí tenemos unos septos temporales, y por eso no se recomienda hacer abanico en esta zona. Si hacemos abanico vamos a irrumpir todos esos septos y el material se va a regar.
Cuando estemos haciendo la técnica es muy importante que la cánula esté un poquito hacia el lado anterior y no hacia tan posterior encima de la oreja, porque si no, no logramos el efecto de lifting. Y bueno, voy a ir inyectando aquí lentamente nuestro producto. Vamos verificando cómo se siente el paciente. Si el paciente refiere dolor, puede ser un signo de alarma. No debe ser doloroso, pero el paciente puede sentir presión y esto es completamente normal. Vamos inyectando nuestro producto. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Ok. ¿Cuántos años tienes? Y como ven, esta mano contralateral está formando el bolo todo el tiempo. Retiramos nuestra cánula y, por favor, siéntate. Y observamos. Podemos observar que la paciente tiene un efecto de lifting. Recordemos que no es un punto para que sea monoterapia, sino que debemos combinarlo con otras técnicas de lifting y a nivel de la cara lateral para lograr un mejor resultado. Entonces, este sería nuestro primer punto. Padrísimo, Claudia, muy bien. Gracias, Ingrid. Algo de lo que es importante recordar es que ahorita estamos haciendo una técnica de lifting del área temporal. Tenemos las otras técnicas de volumen en la región temporal. Entonces tenemos que tener cuidado siempre de qué es lo que vamos a querer lograr con nuestros pacientes. Voy a querer hacer esta técnica para levantar. A mí me gusta mucho, siéntate un poquito, Fer, tratar de mover. Nosotros nos imaginamos que nuestro bolo de tratamiento va a estar aquí y entonces movemos con el dedo un poco para saber y darle la expectativa al paciente. Ustedes imagínense ahorita que coloque el bolo de producto aquí, pues nos va a generar un desplazamiento, pues a lo mejor de medio centímetro o un poquito más. Tenemos que manejar las expectativas de nuestros pacientes de manera que sepan que esto no es una cuestión quirúrgica. Y como nos explica Claudia, vamos a tener que hacer un abordaje integral. Entonces voy a empezar la aplicación en mi caso. Yo utilizo mucho las cánulas de Softfill. En este caso voy a usar una cánula de 23. Pueden elegir cánula de 22 como eligió Claudia, o una cánula de 23. A mí me gusta que sea larga, este es de 70, o sea de 70. Y entonces pueden hacer su cálculo y pueden dejar su bolo de producto justamente en la región paralela a la región temporal. No nos vamos a ir más arriba, vamos a tener, justo como nos comenta Claudia, la tendencia a poner el producto un poquito hacia arriba, hacia la porción anterior, y vamos a empezar. Entonces, ¿cómo sé que estoy subdérmico? El punto de entrada es lo más importante para que ustedes sepan si van a tener un abordaje subdérmico. Como vimos, 1 centímetro o 1,5 centímetros por delante del trago y me voy a dirigir en una porción hacia arriba en línea recta. Si yo entro así, en 90 grados, entonces mi cánula va a profundizarse. Tengo que entrar paralelo a la piel y entonces lo que voy a lograr es entrar a un nivel que es el adecuado. Es el único chiste de esta técnica, es realmente el nivel y como nos explicaba Claudia, el bolo en el cual vamos a hacer. Traten de tener digamos, el marcaje hacia arriba y vamos a empezar la aplicación completamente entrando en paralelo a la piel. Y como comentamos, nos tiene que generar un poquito de dificultad al avanzar. Entonces podemos tener un poquito de dificultad, se pueden ayudar un poquito y vamos a ir hacia arriba y van a levantar la cánula para que la logren ver. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a detener un poquito el bolo del puntito. Esta es una cánula de Softfill, que es unas cánulas muy, muy buenas que tenemos aquí en México. Y vamos a empezar la aplicación de nuestro producto muy lentamente. Vamos a detener con nuestro dedo, justamente para que se presente como nos comenta Claudia. Y vamos a empezar una aplicación leve. Pueden empezar con media ampolleta, pero en términos generales se recomienda aplicar el mililitro completo en esa región para que realmente nos pueda dar como un efecto de levantamiento. Entonces aquí nada más verifiquen siempre que están en la posición y como es una cánula larga, no la metí toda, aunque casi toda, y vamos a terminar la aplicación muy lentamente para generar el efecto de lifting. En mi caso, yo voy a aplicar también
de arriba a abajo, es decir, no solamente voy a empezar en la porción lateral, sino que también voy a empezar aplicando un punto de volumen en la región temporal. Si bien hay un poco de controversia, y qué bueno que tengo a Claudia aquí, porque realmente yo creo que cuando voluminizamos de manera correcta la región temporal, también damos un buen soporte a todo el tercio superior. Entonces, si combinamos las técnicas de la aplicación, como lo estamos haciendo, y además aplicamos punto en la región superior, pues vamos a lograr un efecto mayor. Ahorita les voy a mostrar cómo desde ya tenemos que ver una mejoría, y aquí de hecho se ve la bola, el producto se ve en esta porción que justo tiene que coincidir con la región anterior. Aquí estamos aplicando todo el producto, póngalo lentamente. Es importante, Ingrid, también que los doctores entiendan que existen técnicas en la región temporal que son para voluminizar y otras que son para hacer efecto de lifting. Dentro del lifting tenemos el lifting temporal y tenemos la técnica supraauricular, que es una técnica descrita por el doctor Coimbra, que es en abanico, en esta zona encima de la oreja, por eso se llama supraauricular, pero esa tiene un impacto más importante más en el tercio medio, pero no afecta tanto el tercio inferior. Y en la parte de voluminización se encuentra la técnica del shotgun o de 1 a 1, descrita por el doctor Arthur Swift, que es una técnica que toca hueso, es decir, a nivel supraperióstico. También una de las técnicas más nuevas y que más se recomiendan en este momento porque son altamente efectivas, es decir, ahorran producto porque se depositan en una zona donde tiene un alto coeficiente del volumen de superficie, es decir, que el producto aplicado alcanza una gran proyección, es la técnica interfacial. Esa es una de las técnicas favoritas. Y también tener en cuenta que si hay una pérdida importante de volumen en esta zona, podemos combinar técnicas, por ejemplo, hacer una técnica supraperióstica y combinarla con una técnica interfacial adicionalmente, porque es una técnica muy efectiva, y así logramos una mejoría de esta zona. Esta zona, en especial en las mujeres, es una zona de gran interés porque con el paso del tiempo, con el envejecimiento, la sarcopenia va a afectar muchísimo el músculo temporal, sobre todo en las mujeres más que en los hombres. Es una zona que rejuvenece muchísimo y que hay que tenerla muy en cuenta. ¿Y te parece que les recordemos? Acuérdense que cuando hablamos de tratamientos inyectables, la capa 1 es la piel, la capa 2 es el tejido celular subcutáneo, la capa 3 específicamente en la región temporal corresponde a esta fascia temporal superficial, donde justamente viene la arteria temporal superficial y la vena. Y tenemos un espacio, que es el espacio número 4, que es este espacio que Claudia nos acaba de comentar, que es justo donde ahorramos producto y una de las técnicas más bonitas de aplicación, porque ahorramos producto, pero sobre todo disminuimos el riesgo de migración, porque teóricamente podría migrar hacia el tercio medio el producto que estamos inyectando. Y por otro lado, pues es una técnica más segura porque desliza nuestra cánula. Les quiero mostrar un poquito el antes y después, creo que lo alcanzan a ver con la aplicación. Espero que logren ver, aquí ella tiene el bolo del mililitro que pusimos, pero ya empieza a dar un efecto. Mi paciente es una muy buena candidata, pero no es una mujer tan jovencita, es una más joven que yo, pero no es tan jovencita, en el cual empezamos a ver cómo el efecto de esta región nos ayuda, pero también empieza a haber un poquito de descenso en esta zona. Por lo tanto, el punto que nos comentó la doctora Claudia, que es este punto en el cual vamos a tocar la cresta del temporal y vamos a hacer aproximadamente un cuadrito en el cual vamos a tratar de tener hacia arriba, como manejar un pequeño cuadrito así, como 1 centímetro hacia arriba, 1 hacia abajo, y vamos a aplicar en un solo punto supraperióstico. Si me permites, Claudia, se los voy a poner para que vayamos trabajando. Y también voy a usar un producto que es de la mejor calidad y que tiene un G' muy alto. Entonces, no tiene caso poner productos suaves en estas regiones. Necesitamos productos que tengan G' altos, que nos ayuden a hacer un volumen adecuado y que realmente nos den
den un soporte. Estamos hablando de puntos estructurales, zonas de reestructura facial para que realmente logremos resultados que van a durar, que van a permanecer y que nos van a dar un gran resultado. Como hemos comentado, la arteria temporal superficial sube justamente en esta porción hacia arriba y va a dar dos ramitas, una posterior y una rama para la región anterior. Entonces, este punto que fue descrito, como Claudia comentó, por el doctor Arthur Swift, después hay otras modificaciones con un punto posterior, pero en términos generales a mí no me gusta tanto irnos posterior porque se aumentan los riesgos. Entonces, si van a inyectar con aguja, es en un solo movimiento. Vamos a empezar en un solo movimiento profundo hacia el huesito. Pueden aspirar, no hay problema. La única situación es que es fundamental que cuando aspiren no vayan a realmente mover su cánula. Y vamos a inyectar muy suavemente, vamos a empezar la inyección en esta región, sin movernos, y generalmente yo pongo punto 3 aproximadamente, máximo punto 4. En algunos pacientes con una gran pérdida de volumen suelo combinarlo un poquito como lo comentábamos con Claudia. Podemos poner un punto superior y después trabajar en la capa 4, que es este espacio subfascia o interfascia, en el cual vamos a lograr un reposicionamiento. Entonces ya hicimos el paso 1 del efecto dominó, que es la porción del lifting de la región temporal, y yo en mi caso voluminicé, porque Claudia se va a regresar un poquito a terminar la parte anterior. Entonces vas a pasar a la parte Sí, voy medial. a pasar a la parte de la cara lateral, voy a continuar en la cara lateral y superior. Ya hicimos nuestro punto más superior y vamos a continuar con el otro punto superior. Ahorita más tarde hacemos la voluminización porque esta zona del temporal anterior que se los delimité es una zona para voluminización. Yo voy a continuar haciendo todo el efecto de reposicionamiento y a nivel como de brindarle estructura, y esto lo logramos con inyecciones que sean profundas, que es el tercer principio que respeta la biomecánica facial al tratar el envejecimiento facial. Y para esto les quiero recomendar que siempre utilicen agujas 27, toquen hueso y utilicen productos que tengan un G' alto, porque conocer estas propiedades viscoelásticas es de suprema importancia para que el producto quede depositado en el área indicada y para que logremos el efecto que queremos. Tenemos que poner un producto de G' alto que toque hueso, porque sabemos que cuando inyectamos con una aguja vamos a generar un canal de inyección y a través de ese canal de inyección puede haber un flujo retrógrado. Entre más pesado o denso sea el producto, es decir, entre más G' tenga, el producto va a permanecer más supraperióstico. Y recuerden que cuando hablamos de supraperióstico, generalmente el producto no queda sobre el hueso, sino que por ese canal de inyección sube un poco y queda dentro del músculo. Entonces les voy a hacer las inyecciones del arco cigomático. Estas inyecciones del arco cigomático se ha demostrado en un estudio por la doctora Casabona que si primero reposicionamos a nivel de la cara lateral en el tercio medio, vamos a disminuir el volumen necesario para tratar la zona medial de la cara medial. Del tercio medio, perdón. Y de esta manera vamos a lograr utilizar menos producto y realizar menos voluminización, y también obviamente vamos a prevenir estos síndromes de sobrevoluminización que tan frecuentes se han vuelto. Para esto vamos a tocar hueso, vamos a realizar asepsia y vamos a inyectar profundo. Yo les recomiendo que siempre aspiren, es fundamental aspirar, y voy a inyectar bolos de 0.1 ml. ¿Cómo vas? En el caso de ella voy a utilizar 3 bolos. Obviamente ustedes pueden personalizar sus tratamientos de acuerdo a las necesidades individuales del paciente. Y esto nos va a hacer un efecto de luz, porque recuerden que el concepto de belleza es un concepto de luces y sombras. Cuando vamos envejeciendo, vamos aumentando las sombras de nuestra cara, y cuando estamos más jóvenes tenemos más luz, pero son ciertos puntos estratégicos donde debe haber luz. Estos puntos no son realmente dolorosos, hay unos puntos más dolorosos que otros. Obviamente la percepción del dolor es individual, dependerá de cada paciente. No acostumbro a utilizar anestesia porque la vasodilatación podría hacer que el paciente sangre un poco más.
Entonces voy a sentar a mi paciente, voy a poner un puntico adicional acá. Aquí estoy sobre todo el ligamento. Entonces una pregunta muy frecuente es si podemos inyectar los ligamentos, y sí los podemos inyectar. De hecho, lo que logramos con todas estas inyecciones es que cambiamos el ángulo de los ligamentos. Los ligamentos están así, y con estas inyecciones de volumen logramos que los ligamentos cambien su configuración y de esta manera hacen el efecto de lifting. Vamos a sentar a la paciente para que puedan observar cómo vamos construyendo todo ese lifting y esa estructura facial y ese efecto dominó, donde cada punto va a tener una influencia en el otro punto. Entonces, el punto del lifting temporal influenció la cara del tercio medio, influenció también el tercio inferior, y ahora este punto nos influencia también, por ejemplo, cómo se ve el surco nasolabial. ¿Sí? Y ahí podemos observar. Sí, como ya se va viendo, ¿no? Increíble. Sí. Súper bien. Entonces, justo lo que comentábamos, vamos a poner de igual manera los puntos laterales. A veces nos preguntan, bueno, vamos a trabajar con cánula, con aguja. Bueno, en términos generales, en pacientes jóvenes, estos puntos estructurales se ponen con aguja en un solo punto. Y a mí me gusta mucho marcar la cara del paciente, si es mujer, del ala superior hacia el trago, y hacemos una línea del canto externo a la comisura, y justamente en esa zona vamos a tener la zona de transición que justamente nos hablaba Claudia, en la que recuerda que tenemos el ligamento orbicular, después tenemos este ligamento cigomático malar, donde corresponde justamente, tenemos un pedacito del submedial, tenemos el sublateral aquí, el submedial, y justamente el cojinete malar profundo lo tenemos en esa zona. Entonces vamos a empezar la inyección lateral. Ponemos 2 o hasta 3 puntos para dar una estructura en esta región. A mí me gusta mucho cuando los pacientes tienen realmente más planito, sobre todo las mujeres, poner un puntito de luz, que lo hacemos acá. Este también ha sido un punto descrito, le llaman el golden, digamos un punto como para dar esa luz o ese toque, esa armonía, y justamente nos hace que no tengamos solamente, yo les digo, como una salchicha en esta zona, sino que nos agarre una forma o nos permita tener una forma más. Entonces vamos a utilizar Art Filler Volume. Recuerden que la reología de los productos es fundamental. Volume es un producto, la línea de Art Filler tiene una tecnología especial en las cuales el G', que es esta posibilidad de levantar y que además está relacionada a la elasticidad, que recuerden elasticidad es cuando los productos que se ejerce una fuerza tienen la capacidad de regresar a su lugar. Eso nos va a permitir que si la paciente se ríe, se mueve, se duerme, todo lo que suceda nos va a permitir que el producto vuelva a estar en la zona donde nosotros lo trabajamos, que no migre el producto y que no tengamos resultados insatisfactorios. Vamos a empezar la aplicación de afuera hacia adentro, como hemos visto. Después vamos a poner el pequeño punto de luz. Les voy a poner un pequeño puntito en esta región también con volume, y a mí me gustaría trabajar, ella es una mujer que ya se le empieza a notar un poquito más el área de la ojera, entonces vamos a tratar con un producto que es universal para las porciones, digamos, más centrales. Entonces vamos a comenzar la aplicación. Siempre acuérdense que en el área del arco cigomático a veces no es tan sencillo ubicarlo, a veces vemos que estamos arriba, abajo, etcétera. Entonces a veces si no lo logran hacer de la primera, que pues es ideal, hay que tocar desde la porción más externa y tratar de ubicar justamente con su dedo en dónde está el hueso. Y una vez que lo tenemos, a mí me gusta mucho jalar la piel, retraer un poquito e inyectar en esa zona. Ahí estoy sobre el hueso, nos vamos a recargar, y generalmente les recomiendo, aunque no es una regla de receta de cocina, que pongan punto 2 aproximadamente en esa región, pueden poner más, pero si ponen más a veces tenemos como un efecto de extra volumen. Realmente es un producto muy bonito que da un volumen precioso, entonces no se necesita gran cantidad. Y estos puntos, como nos comenta Claudia, no son tan molestos, pero pueden molestar un poquito. Vamos a ir poniendo punto 2 en estas regiones. En México
Latinoamérica tenemos muy alto el arco, el huesito, esta prominencia malar es muy alta. En Europa van a ver mucho que los inyectores inyectan mucho esta porción superior, pero en México y en Latinoamérica tenemos naturalmente un área muy marcada ahí. Entonces estamos poniendo sobre nuestro hueso, nos recargamos aproximadamente 0.2 por punto en un solo movimiento. Siempre saquen suavecito su aguja para que no sangre tanto. Y vamos a poner este último puntito con 0.1, 0.2 también sobre el reborde en este punto de luz. ¿Cómo marcamos el punto de luz? Pues hacemos estas líneas de intersección, después hacemos una línea en el medio y cuando el área que coincide con el canto externo, justamente ahí es la zona que ahora pues se maquillan más poniéndose un puntito de luz en esa región. Entonces, con esto estamos logrando el tratamiento de la parte externa. Vamos a sentar a la paciente para que vean cómo vamos logrando un efecto de reposicionamiento. Uno de los problemas que tiene ella es que se le ha empezado a marcar un poco el surco y es bastante marcada la línea de marioneta, pero ya con estas primeras aplicaciones vamos teniendo un efecto de reposicionamiento. Es fundamental que no pongan demasiado volumen en la porción anterior. Tenemos un ligamento que es como un septo que funciona como una hamaca. Si nosotros ponemos demasiado volumen en la porción anterior, lo que va a pasar cuando el paciente sonríe, puede sonreír, es que se empuja la grasa hacia arriba y entonces podemos tener un efecto que no es adecuado. Para disminuir el riesgo de que eso pase y que ustedes están muy contentos porque inyectaron a su paciente y se ve muy bien y cuando gracias doctora y se eleva y entonces se ve muy feo, lo que tienen que hacer es poner poca cantidad y ponerla profunda. ¿De acuerdo? Entonces ahorita voy a poner este punto y voy a terminar en la fosa piriforme, que es un área muy importante de tratamiento y te dejo a ti, Claudia, para que vayas avanzando, pero voy a poner un pequeño puntito, igual con volume, con mi aguja, pero si en los otros puntos puse 0.2, voy a poner 0.1 nada más. Si ustedes ponen 0.3 en estos, pues entonces pongan un poquito menos en la porción anterior. Por supuesto que cada paciente es diferente, hay pacientes que sí tienen un aplanamiento muy importante, pero ella tiene muy buen volumen. Esto solamente lo vamos a usar para dar un pequeño soporte y un pequeño volumen en la porción anterior que nos va a cambiar la forma y la proyección de su carita. Entonces vamos a poner un pequeño punto, nada más 0.1, que es muy sutil. Recuerden que el infraorbitario va más interno, yo voy a estar un poco más externa, entonces realmente el riesgo es muy bajito. Ciérrame tu ojito si quieres, vamos con un puntito. Ahí tienen que siempre dirigirse al hueso, pueden estar a 45, a 90 grados, pero fundamental poner muy poca cantidad y siempre sobre el hueso y profundo. Entonces, toda la porción anterior del rostro, incluso ahorita si lo trabajamos con cánula, que le voy a poner un poquito con la cánula para mejorar la base de la ojera, tienen que entrar por debajo del cojinete graso. Si ustedes entran por arriba, en la capa, digamos, más superficial, van a generar un efecto Tyndall o un efecto inadecuado, porque recuerden que justamente en el párpado inferior ya no tenemos grasa. Es de las pocas zonas donde solo tenemos 3 capas. Habitualmente en todo el rostro tenemos 5, en la región periocular tenemos solo 3, porque no tenemos más que la piel, la grasita y casi nada de grasa y el músculo. Por lo tanto, es fundamental que siempre se vayan profundo. Voy a poner el de la fosa piriforme, que este es un punto fundamental para que vean cómo vamos trabajando de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Este punto también es uno de los más importantes porque nos ayuda a levantar los labios. Yo soy fiel creyente, aunque faltan más artículos en el mundo que demuestren que trabajar las fosas piriformes nos da el efecto dominó en lo demás, creo que lo vamos a demostrar muy pronto porque es evidente que se mejora la posición de la nariz, la posición de los labios y se disminuye la necesidad de aplicación de volumen en el surco nasogeniano. Entonces vamos a entrar a 45 grados, imaginándonos un triangulito, y es importante que vayan muy profundo. Ahí van a aspirar. La aspiración tiene que ser pues un ratito, ¿no? Pueden contar un poco. Lo más importante es que no se muevan, porque si ustedes aspiran y se mueven, esta mano no la estoy moviendo. Y entonces voy a inyectar, pues generalmente en el caso de ella, 0.3,
podría ser muy bueno para dar un soporte en la fosa piriforme. Ahí estamos poniendo punto 2 y terminamos con punto 3. Al salir no voy a hacer nada y voy a salir muy suavecito para que no nos genere, no nos lastime el tejido y entonces podamos tener un abordaje importante. ¿Por qué voy a poner este punto profundo si muchísimos años lo puse subdérmico? Bueno, recuerden que en la región premasentérica tenemos que marcar a nuestro paciente, pedirle que muerda, y justamente en esta región premasentérica sube nuestra arteria facial, que es una rama de la carótida externa y que va a dar la rama a los labios en la porción posterior para dar al labio inferior, superior, y que se superficializa justamente en la región de la fosa piriforme. Por lo tanto, la fosa piriforme se inyecta siempre profundo. ¿De acuerdo? Entonces, te dejo, Claudia, para que sigas con tu abordaje. Perfecto, gracias, Ingrid. Bueno, continuando acá con nuestro abordaje lateral, que es el abordaje que vamos a hacer para reposicionar primero. Ustedes saben que hay algunos pacientes que pueden empezar a experimentar una pérdida de la grasa temporal lateral de la mejilla, esa grasa superficial, y a veces es necesario poner un poco de volumen acá para hacer ese efecto de lifting a nivel temporal, a nivel de la mejilla, a nivel subcigomático, y precisamente voy a hacer esto. Siempre utilizo cánulas de 22 en todos mis abordajes porque son un poco más seguras. Hacemos nuestro orificio de entrada. Y vamos a hacer la aplicación de nuestro producto en un plano subdérmico. Cuando tengan dificultades para que la cánula entre, no deben de hacer una presión continua, sino hacer movimientos circulares para que la cánula vaya entrando. Si la piel es muy delgada, recomiendo utilizar el émbolo hacia abajo. Y nos vamos a ir hasta la parte más lateral. Y allí vamos a ir haciendo unos depósitos lineales de nuestro producto a manera de abanico retrógrado. Nos podemos ayudar siempre con la mano contralateral para estirar la piel y que nuestra cánula se desplace de manera más suave. Y vamos controlando la inyección. Como nos explicó Ingrid, no siempre las cantidades son las mismas para los pacientes. Inclusive en un mismo paciente podemos tener variaciones de la cantidad de producto y de los puntos que apliquemos porque sabemos que somos asimétricos. Las dos caras no son siempre iguales. Entonces vamos realizando este abordaje. Ahora voy a continuar con nuestro punto del arco mandibular. Y este punto del ángulo mandibular lo realizo con una aguja de 27, tocando hueso siempre, aspirando siempre. Es un punto que realmente va a quedar a nivel intramuscular. Y también les quiero contar que recientemente desarrollamos un estudio donde el objetivo fue comprobar qué era mejor, si utilizar cánula o aguja para el ángulo mandibular. Pensábamos que iba a ser mejor con cánula, pero hasta el momento, aunque no tenemos conclusiones, parece ser que con aguja se logra una mayor definición. Y en esta zona podemos aplicar un bolo. Lo que les recomiendo es siempre tomar entre sus dos dedos el ángulo mandibular, sentir el hueso y si sienten hueso deben inyectar. Si no sienten hueso no deben de inyectar. Aspiramos y podemos aplicar un bolo hasta 5.5 ml dependiendo de la necesidad del paciente. Ella tiene un ángulo mandibular bueno, entonces le voy a aplicar solamente 0.3 ml. Luego continuaríamos con cánula para trabajar a nivel subdérmico, todo lo que es el reborde mandibular. Vamos a tener un punto de entrada que es precisamente a nivel del joule. Sabemos que el joule existe por una razón biológica. Esta grasa superficial del joule entra protegiendo la arteria facial que entra por esta zona y tiene una razón biológica y es esa protección que le brinda a la arteria más importante de la cara. Vamos a trabajar a nivel subdérmico, a nivel de la grasa. Vamos a tener nuestro punto de entrada aquí.
nuestro orificio de entrada y vamos a entrar con nuestra cánula. Y le vas a poner la cánula de la larga. Y nos vamos a ir a nivel subdérmico, es decir, en una capa 2. Muchas veces podemos, si el paciente tiene pérdida de volumen en la zona que acabamos de trabajar subzigomática, podemos inclusive avanzar con la cánula hasta esta zona. Y aquí es donde yo me siento como un artista esculpiendo, porque no hay una fórmula mágica para hacer siempre la mandíbula, sino que uno va observando y va mirando la necesidad del paciente. Y como pueden observar acá, yo no empujo con el pulgar, sino que lo pongo un poco más abajo para que mi mano esté un poco más relajada. Este punto no debe de ser doloroso en el paciente. Y con mi otra mano voy delimitando lo que quiero tratar, la zona a tratar, y me voy yendo de manera retrógrada, lineal, y voy avanzando. Ella tiene una mandíbula bien definida, sin embargo queremos darle un poco más de definición para que se note esa diferencia y esa sombra entre la cara y el cuello. Y aquí estamos a nivel subdérmico, es un plano seguro y posteriormente podemos masajear nuestro producto . Y con esto realizamos el abordaje de la cara lateral. Ahora vamos a complementar realizando los puntos de voluminización, pero Ingrid, te doy la palabra para que continúes. Perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Claudia. Yo hago lo mismo. A mí me gusta mucho dar puntos de soporte con la aguja. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? A mí me gustaría ver si se alcanza a ver lo que dibujé, porque creo que no, si se pueden acercar. O la siento un poquito, solamente para que vean, ahí está. Miren, lo que quiero que vean es que es muy importante que ustedes recuerden la profundidad, así como estaba, pero lo estoy viendo ahí nada más para ver que se vea bien, pero para que no me acerquen a mí, nada más acerquen el dibujo, por favor, para que lo que quiero que vean es esto. Tenemos la región, una de las regiones más importantes, que es la definición de todo el arco mandibular. ¿Y cómo vamos a lograr una definición correcta? Primero, haciendo las cosas lo más seguro posibles. Si nosotros recordamos que tenemos nuestra emergencia de la arteria facial en esta zona, entonces evidentemente yo voy a inyectar en esta zona superficial, por eso tiene una S. Si yo voy a inyectar la porción más posterior, donde quiero dar un soporte, un punto estructural, y voy a dar otro punto justamente en este triángulo que corresponde a la región del pre-yaw, voy a poner mis puntos profundos en estas dos porciones, pero nunca voy a entrar profundo en esta zona. Por eso vieron cómo Claudia utilizó la cánula. Entonces voy a poner mis puntos profundos para dar un soporte con volume, y después vamos a hacer una prolongación muy sutil con poca cantidad en la capa 2 subdérmico para lograr una definición y continuar con el efecto dominó. Vamos a empezar desde la porción más posterior y vamos a ir hacia la porción anterior. Entonces vamos a utilizar volume con una aguja, tratamiento, y vamos a poner punto 3. A veces en los hombres podemos poner mayor cantidad, pero es fundamental, como nos comentaba Claudia, que toquemos el hueso. ¿Y cómo vamos a hacer para eso? Vamos a utilizar nuestro dedo para detener la región y definir. Entonces, a veces pueden pedir que el paciente se siente, pero estás bien, ahí lo palpo muy bien. Y voy aquí justamente siento el músculo, el esternocleidomastoideo. Entonces, lo que voy a hacer es detener con mi dedo para asegurar que no me voy a meter al cuello, y voy a manejar aproximadamente 1 centímetro hacia arriba, y voy a estar segura de que voy a palpar en el hueso. Entonces voy a poner mi puntito en esta porción profundo y ahí me recargo en el hueso, ahí estoy, y vamos a aplicar punto 3 para dar un soporte y una estructura y seguir manejando este efecto dominante.
en el que ya vimos que vamos de arriba a abajo, de afuera a adentro, de profundo a superficial, que son los tres aspectos que hoy hemos manejado y que creo que van a permanecer durante mucho tiempo, porque justamente respetan la anatomía facial, respetan las estructuras normales y también disminuyen los riesgos. No es aprenderse una técnica solo por aprenderse un punto, es más bien entender por qué voy a inyectar profundo aquí y por qué voy a inyectar superficial en una zona en la que tengo mayor riesgo. Entonces ya pusimos eso y los puntos 3 que me quedan los voy a poner igual, mi dedo va a detener aquí para que yo no me vaya para abajo y voy a poner un pequeño punto de soporte en esta región. Aquí estoy sobre el hueso, a veces pueden con punto 3 o a veces un poquito menos. Si pusieron punto 3 en la porción inferior, podríamos poner punto 2, pero a ella le va a funcionar muy bien estos punto 3 mililitros de volumen que voy a tener. Entonces, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando un efecto dominó, estoy logrando una retracción del tejido para que realmente nos dé estructura y vamos a finalmente hacer una definición con la cánula. El punto de abordaje de la cánula puede ser como ustedes quieran. Vieron que Claudia entró de esta porción y trabajó hacia acá. La única clave es que si ustedes entran de acá al salir, tienen que dejar un poquito más de cantidad siempre en la porción posterior, es decir, la parte más externa tiene que tener más volumen. Entonces vamos a trabajar con una cánula de 23, una Softfill 23, en la cual voy a entrar en mi región más posterior. Molesta un poquitito, Fer, muy poquito. Y voy a poner la cánula de manera que entre en la capa 2. ¿Qué dijimos? Cuando queremos entrar en la región subcutánea, no voy a entrar a 90 grados porque eso me profundiza y tengo mayores riesgos. Lo que voy a hacer es entrar completamente paralelo a la piel. Aquí. Esto molesta un poco, Fer. Y entonces vean que yo tengo una cánula larga de 70, o sea, es de 22 por 70, y voy a lograr hacer una definición en esta región. Tengo aquí mi mariposita. Voy a ayudarme con el dedo y empujar un poquito. Vean cómo estoy justamente subdérmica. Sí estoy pasando por una región de riesgo, pero lo estoy haciendo de manera en que voy a lograr una buena definición. Siempre revisen su cánula. Cuando bajo la piel, tiene que haber una cierta retracción y entonces sí, voy a estirar un poquito el tejido y voy a empezar sutilmente a hacer una aplicación. Si ustedes tienen una persona mayor que quieran definir, pero que realmente tiene un área de depresión en esta zona, pues pueden hacer lo mismo y después aquí estoy trabajando con volume, pero lo que pueden hacer es usar universal para hacer una transición más sutil. Entonces vamos a empezar la aplicación haciendo una definición en esta zona, estirando y aplicando para lograr una mayor definición en el tercio inferior. Y al final, no, casi antes de salir, verifican dónde están y pueden dejar un microbolo en esa porción. Recuerden que ahora los pacientes cada vez más, sobre todo también hombres y mujeres, quieren una mayor definición de esta zona. Entonces ahorita ya hicimos el tratamiento y también puedo desde esta misma zona dar una definición en el área del ramus que se llama. Esta zona, la región preauricular, también es una región de alto riesgo. Tenemos la arteria facial transversa, tenemos el conducto de Stenum, tenemos el nervio facial, es decir, tenemos estructuras que es importante que nos vayamos subdérmicos en esta zona. A veces no es tan sencillo entrar, y menos si estás así un poquito al revés, pero lo más importante es que vean que estamos superficial y pueden ayudar un poquito a hacer esta definición. Entonces vamos a aplicar un poquito y nos vamos bajando para hacer una aplicación muy superficial, subdérmica. Además estoy con volume, no necesito gran cantidad de producto y lo mismo, al terminar pongo un microbolito en esa porción. Y con esto la vamos a sentar. Por favor, Fer, ¿cómo estás? Bien, entonces vamos a ver cómo ya empezamos a tener una mejor definición y ahorita vamos a hacer un abordaje en este pequeño pedazo que nos falta. Entonces trabajamos de afuera hacia adentro y vamos a terminar esta parte para que Claudia nos enseñe el resto de su abordaje poniendo un pequeño cantidad en esta zona. Entonces vamos a terminar
Podemos entrar aquí si quieren, solamente tengan cuidado de no profundizarse. Es lo mismo, estamos subdérmicos, ya pusimos puntos de estructura y ahorita vamos a hacer puntos de definición. En el caso de que su paciente necesite más mentón, pueden aprovechar este punto, llegan hasta allá y le ponen en el mentón. En el caso de ella le voy a poner un solo punto central porque ella no necesita en esta porción lateral, así que solamente voy a definir muy poquito, voy a poner punto 2 en esta zona para continuar y haber completado toda mi definición mandibular. Muy bien, Claudia. Bueno, entonces ya tratamos toda la cara lateral, una zona que es de voluminización en la cara lateral, que sería esta zona del temporal anterior, y aquí voy a hacerles una técnica combinada. Voy a realizar una técnica supraperióstica y una técnica interfacial. Como les recordaba, la técnica interfacial es muy efectiva si el paciente no tiene gran pérdida de volumen. Es una técnica que puede ser la técnica preferida porque van a utilizar poco producto y van a ver buenos resultados, y también porque en esta zona interfacial entre las dos fascias, la fascia temporal superficial y la fascia temporal profunda, el material no se va a ver tanto como si utilizan, por ejemplo, un abordaje de tipo subdérmico, que sería desde acá. Voy a realizar primero la técnica supraperióstica, que ya Ingrid nos explicó. Entonces toco mi cresta temporal, mi reborde orbitario, y voy a contar 1 centímetro del reborde orbitario, 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia lateral. Y allí voy a inyectar profundo, tocando hueso. Recuerden siempre aspirar, y allí nos podemos ir hasta 0.5 ml. Aspiramos e inyectamos. Nunca inyecto más de 0.5 ml para evitar la migración del producto a nivel inferior. A veces vuelvo a aspirar. Recuerden no mover la aguja cuando están en una zona como esta. Le voy a aplicar 0.3 ml y salgo despacio para que el paciente no sangre tanto. Ahora les voy a explicar la técnica interfacial, que es una técnica novedosa con la cual podemos lograr mejorar este volumen. Como ustedes pueden ver, les dibujé la zona del temporal anterior, y aquí lo que voy a hacer es que debo tocar hueso. Más o menos una guía puede ser a 1 centímetro de la zona de implantación capilar. Vamos a tocar hueso. Y vamos a ingresar con nuestra cánula tocando el hueso. Si sabemos que la arteria se encuentra dentro de la fascia temporal superficial, debemos inyectar con el émbolo hacia abajo de manera que no quede en contacto con la arteria, porque vamos a estar entre las dos fascias, fascia temporal superficial y fascia temporal profunda. La arteria está aquí, entonces vamos a entrar con nuestro émbolo hacia abajo. Entonces lo primero que hacemos es tocar, tocamos hueso y nos deslizamos suavemente. Entonces, ahí ya estamos en la zona. Y vamos a hacer una técnica de abanico donde vamos a ir inyectando despacio nuestro producto. Aquí vamos inyectando en una forma de abanico. Recuerden ser prudentes con la cantidad, no se necesita mucha cantidad porque es una zona que tiene un muy bien coeficiente de volumen de superficie, es decir, que el producto aplicado, la mayor parte se va a observar a nivel de proyección en la piel. Y en esta zona hay que advertirle al paciente que algunos vasos se pueden ingurgitar inicialmente. Luego de que ustedes lo aplican, deben de hacer un masaje de la zona. Y el resultado final se va a ver en 15 días cuando el producto se integre. Pero quiero que observen la diferencia entre las dos fosas temporales anteriores.
como vemos que esta ya tiene una transición suave hacia la mejilla y lo que tratamos de lograr es que las transiciones sean suaves para que los pacientes no se vean sobrevoluminizados. Continuando con nuestros puntos entonces de voluminización, nos vamos hacia la cara medial y aquí les dibujé el SUF. También les dibujé la arteria infraorbitaria, que sabemos que se encuentra medial a la línea medio pupilar, y vamos a inyectar el SUF, que el SUF es realmente el compartimento que tiene un mayor coeficiente de volumen de superficie, más o menos del 95%, es decir, que el material inyectado, un 95% se va a proyectar, y aquí la idea es que ustedes inyecten profundo. No pueden inyectar los compartimentos de grasa superficial en esta zona, porque cuando los pacientes sonríen, sonríe por favor, estos compartimentos superficiales de grasa se elevan y vamos a sobrevoluminizar. Y también con el envejecimiento, ya, la grasa va a descender y pues vamos a generar un volumen si los inyectamos, y esta grasa pues va a generar, si tiene producto aplicado, va a generar mucho más peso y esto va a caer más rápido. Ella realmente tiene muy poca pérdida de volumen en esta zona, voy a ser muy conservadora y voy a inyectar a nivel del SUF lateral. Vamos a hacerlo tocando hueso y esto nos ayuda mucho también para mejorar la ojera. Bueno, esto a veces puede pasar, que saben que se puede como desprender esta parte, ustedes vuelven y la enroscan, esto pasa con cualquier tipo de relleno, puede suceder. Inyectamos tocando hueso y le voy a poner solo 0.1. Y es muy importante que cuando estemos haciendo este tipo de inyecciones le pidamos al paciente que sonría, porque debemos evaluar a los pacientes no solamente de manera estática, sino también de manera dinámica, porque un paciente se puede ver muy bien estático y de pronto sonríe y puede tener mucho volumen. Sonríe, por favor. Listo, muy bien. Ahora nos vamos a ir a inyectar la zona de la fosa piriforme. Cuando ustedes vayan a inyectar la zona de la fosa piriforme, les aconsejo que tengan ¿me cambias la aguja, por favor? Que tengan una jeringa que no esté completa, porque a veces aspirar con una jeringa completa puede generar no la presión necesaria para que de verdad haga un flujo retrógrado. La idea es que inyecten con una aguja de 27 para mayor seguridad, siempre tocando hueso, aspirando 10 segundos, y este abordaje yo lo realizo a 90 grados. No lo realizo así porque considero que el trayecto que cruza la aguja puede aumentar los riesgos de pronto atravesar el vaso. Por esta razón solamente inyecto a 90 grados tocando hueso. Puede ser una zona que le duela un poco al paciente. Aspiro tocando hueso y me quedo ahí un par de segundos, hasta 10 segundos aproximadamente, y luego voy inyectando mi producto lentamente. Solo un poco, tranquila. Vamos inyectando lentamente, le voy a inyectar 0.2 ml. Y me retiro suavemente. Siéntate. Muy bien. Perfecto, Claudia. Hasta aquí, por ejemplo, llevamos ya un muy buen efecto dominó. ¿Están de acuerdo con nosotros que hemos hecho justo lo que prometimos? Vamos a sentar a la paciente. Todavía no terminamos porque como nos están dejando, pues estamos inyectando a gusto. Entonces, siéntate, por favor, un poquito más derecha, Fer. Me gustaría ver si la alcanzan a ver. Entonces, voy a resumir muy rápido lo que hice. Hicimos aplicación de técnica de lifting temporal en un bolo subdérmico en la piel cabelluda. Después hicimos la aplicación de un punto supraperióstico con volume para el soporte de la región temporal. Después hicimos aplicación de también con volume en toda la porción del arco cigomático, incluyendo un punto de luz. Pusimos poca cantidad en la región malar anterior, fosa piriforme. Después hicimos puntos estructurales en la región mandibular de afuera hacia adentro, aplicando en esta porción. Hicimos definición con volume. Es decir, hasta aquí nuestra paciente realmente tiene que estar, seguramente así va a ser, muy satisfecha. Pero vamos a poder nos vamos a lucir hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquito si aquí puse volume, voy a poner muy poquito, muy conservador en esta región. Voy a tratar con universal.
Voy a tratar un poquito en esta zona, que si ven ya mejoró muchísimo de cuando empezamos, pero vamos a poner un poquito. Voy a poner, si la alcanzamos a ver de lado, ella no necesita un mayor alargamiento, necesita un poquito de proyección anterior en el mentón. Entonces vamos a poner 2 puntos. Cuando yo quiero dar una proyección anterior en el mentón, voy a poner anterior justamente y un poquito. Cuando yo quiero alargar el mentón porque está muy corto, entonces mis puntos de colocación van a ser inferiores. Entonces vamos a poner esta porción con cánula y esta porción con cánula con universal, y después voy a poner un punto en esta porción central. Voy a cerrar mi efecto wow dominó con los labios y con NSTF en la ojera. Y con eso vamos a terminar esta parte del efecto dominó. Entonces, voy a utilizar una cánula de Softfill que es 25 y que tiene esta CC Guide, que son pues para hacer un poco de trampa porque está muy fácil de hacerlo. Y la diferencia es que se fijan que hablábamos de que cuando queremos entrar mucho más superficial, pues voy a pegar mi entrada. En este caso yo quiero pasar por debajo de mi cojinete graso. Entonces es importante que entren a 90 grados en esta zona. Vamos a poner muy poca cantidad. Estoy utilizando una cánula de 25, una cánula cortita de 50, es decir, de 5 centímetros. Y voy a entrar y voy a verificar con mi dedo, el contralateral, voy a proteger la órbita de manera que cuando yo intente pasar no me vaya a lastimar alguna estructura. Entonces empujamos un poquito, tratamos de mantenernos a 90 grados y entramos muy sutilmente y verificamos. Esta parte es donde hay grasa. Sin embargo, cuando llegamos a la porción justo del teardrop, de la ojera, ahí ya no tenemos grasa, entonces no tenemos que irnos muy arriba. Ahí es nuestro punto donde vamos a trabajar, y con el dedo pueden sostener un poquito para que sientan el producto en qué parte están inyectando. Lo voy a quitar el dedo solo para que vean, pero cuando inyecten, pongan su dedo para que el producto se deslice un poquito en esa región y pueden trabajar cubriendo. Estoy con universal porque es un producto muy bueno para esta porción malar, y voy a poner máximo punto 3, ahí estoy en punto 2 y punto 3. Y entonces voy a distribuir, ábreme tu ojito por favor, muy suavemente, siempre hacia abajo mi producto porque no quiero que se vaya hacia arriba, y suavemente lo acomodo. Entonces estamos haciendo ya el detalle final. Vamos a poner también con universal, vamos a trabajar también en la región de la línea de la marioneta. Si ella necesitara, podríamos poner un poquito en surco nasogeniano, pero ella no necesita nada. Ella tiene un poquito más de caída aquí. Entonces, una de las regiones más difíciles de inyectar es justamente la región perioral, porque la cánula naturalmente nos podemos profundizar, entrar al músculo y hacer miomodulación, pero la mayor parte de las veces lo que yo quiero es entrar con mi cánula subdérmico, y entonces voy a verificar que esté yo subdérmico, estoy usando universal, y entonces vean cómo tengo que entrar suavemente. Acuérdense que las cánulas son para girar muy suaves, no son como para pelearnos con el paciente. Esta cánula nunca se les debe de doblar, esto es muy suave, y ahí molesta un poquito porque estoy superficial, pero vean dónde estoy. No me voy a profundizar porque no me quiero meter por debajo del músculo depresor del ángulo de la boca, ni me quiero meter al cuadrado del mentón. Lo que quiero realmente es trabajar en un pequeño abanico. Aquí si se salen pues volvemos a entrar, subdérmico, en el cual vamos a trabajar muy sutilmente en esta región. Vamos a reposicionar en abanico en esta región y vamos aplicando producto. Pueden hacerlo inicialmente de vía retrógrada, así, o pueden ir inyectando si ya tienen un poquito más de habilidad al principio al ir metiendo. Siempre muevan la cánula para que haya como un abanico en el cual podamos difuminar un poco nuestro producto. Entonces vamos a hacer esto y le voy a poner su punto en el mentón, y después de que Claudia nos enseñe, les voy a enseñar el tratamiento de labios y cerramos con Nanosoft para que vean todo un full face en efecto dominó. Vamos a poner con nuestra aguja 2 puntos con volume para la aplicación en la región del mentón. Igualmente vamos a aplicar de manera profunda, respira,
poquitito. Y ya que estamos sobre el hueso, voy a poner punto 3 en esta región. Punto 3. Y después me voy a bajar y un puntito todavía en la porción anterior. Por supuesto que recuerden la combinación de tratamientos. Ella también necesita la aplicación de un neuromodulador, específicamente de toxina botulínica, para que nos ayude. Pero vean cómo estamos alisando. Ella tiene muy lindo y con esto damos una forma muy bonita de proyección lateral. Entonces, con esta parte vamos terminando el efecto dominó y lo vamos a cerrar trabajando los labios. Ahorita rápidamente les enseño cuándo son candidatos a poner grandes volúmenes o no. Y vamos a terminar con la hidratación con Nanosoft. Entonces te dejo, Claudia, que nos cuentes qué te falta. Claro que sí, bueno, les falta en este momento la zona perioral, el mentón, los labios, y aquí, como pueden observar, ya empecé mi tratamiento también con Nanosoft. El Nanosoft con NSTF 135HA es un excelente producto de mesoterapia que nos va a servir para revitalizar esta zona de los párpados, y cuando ustedes combinan la voluminización de la zona de la ojera adicional al NSTF van a lograr excelentes resultados de hidratación de la piel, mejoría de las arrugas finas, mejoría de la pigmentación. Realmente es un tratamiento que le encanta a los pacientes. Esto es normal que queden estas micropápulas y les voy a mostrar un poco, lo quise hacer de este lado para no dañar el resultado acá final. Les voy a mostrar cómo se hacen las micropápulas. Ingresamos a 90 grados y luego volteamos nuestra nanoaguja a 45 grados y vamos depositando entonces nuestros microbolos. Es un tratamiento muy bien tolerado. Con esta nanoaguja lo que logramos es evitar hematomas en esta zona y por supuesto que la podemos utilizar también en otras áreas. Entonces aquí pueden observar, mira para arriba por favor, podemos trabajar inclusive en toda la zona infraorbitaria, metiéndonos hasta esta piel que es la más complicada y difícil de manejar porque sabemos que es la piel más delgada que tenemos. Y continuando entonces con el mentón, como les dije, ya tiene una muy bonita proyección. Voy a trabajar un poco en la punta, pero sobre todo ella tiene una pérdida de volumen en esta zona que se encuentra medial al ligamento mandibular y como pueden ver aquí hay como una sombra. Entonces voy a trabajar primero en el centro. En los hombres tratamos de que se vea un poco más cuadrado el mentón, en las mujeres queremos una forma más puntuda. Aquí tocamos hueso, aspiramos e inyectamos lentamente nuestro producto. Algo que pueden hacer es que pueden con su mano contralateral sostener para que el producto no migre hacia abajo y van a aplicar su bolo de producto, punto 3, punto 4, dependiendo de la necesidad. En ella voy a aplicar punto 3. Y ahora voy a realizar un punto de entrada con una cánula de 22 para tratar el pliegue mentolabial. Y voy a hacer mi punto de entrada en esta zona y me va a permitir trabajar todo el pliegue, pero también voy a trabajar toda esta zona anterior a la línea de marioneta. Nuevamente, cánula de 22, voy a utilizar Art Filler Volume. Tracciono la piel, siempre a nivel subdérmico en el tercio inferior. Recordemos que aquí en esta zona puede ser un poco más doloroso para el paciente, ya que en esta zona anterior al ligamento mandibular cambia la configuración subcutánea. Aquí en la cara lateral encontramos capas muy bien delimitadas, pero en esta zona tenemos una mezcla de todos los músculos con las fibras de colágeno, porque esos músculos llegan hasta la piel y precisamente por eso tenemos toda la mayor expresión facial en la zona perioral. Aquí hacer un poco de subcisión puede ayudar a mejorar los contornos y les recomiendo hacer un bolito al iniciar para aportar un poco de anestesia. Y vamos avanzando lentamente sobre el pliegue.
Y ahora por el mismo punto de entrada nos vamos a devolver para trabajar esta zona. Esta zona puede ser un poco dolorosa para el paciente. Y vamos inyectando nuestro producto a manera de abanico. Realizar subcisión también acá puede ayudarnos mucho. Y nos queda faltando la zona pre-joule, que sería con un punto, siéntate, sería con un punto a nivel supraperióstico anterior al ligamento mandibular. Aquí podemos ver claramente cómo va mejorando las sombras que teníamos a nivel del mentón. Y este es un producto que es muy cohesivo, muy maleable. Podemos realizar un pequeño masaje para moldear esta zona. Recordemos que en los abordajes modernos también del tratamiento del surco nasolabial, el surco ya no se inyecta directamente, sino que lo que hacemos es reposicionar los tejidos, entender por qué se produce el surco, que es muy importante. Todos los músculos de la expresión facial van a llegar hasta la piel y por eso hay esa pequeña hendidura que es normal, la podemos observar inclusive en niños, y lo que queremos con este tratamiento es reposicionar todos los tejidos que han descendido y que son los que causan el surco. Recordemos que debemos ser médicos que tratamos las causas y no simplemente como llegar a tratar el síntoma del paciente, que es algo muy común que todavía vemos que algunas personas llegan a inyectar directamente el surco. Recordemos que es una zona de alto riesgo vascular porque por allí pasa la arteria facial y precisamente en ese plano superficial. Vamos a aplicar entonces a nivel supraperióstico en la zona pre-joule un punto que nos va a ayudar a continuar con esa marcación de la línea mandibular. Aspiramos siempre y aplicamos. Voy a aplicarle punto 1. Y ya con esto, la única zona que me faltaría tratar para ella serían los labios. Perfecto. Te doy la palabra. Increíble, la verdad. Muy contenta porque van muy bonitas las pacientes. Bueno, si ustedes ven a la paciente, espero que la alcancen a ver el acercamiento. Vemos que los labios son delgaditos. A veces cuando vemos de entrada en los pacientes se nos antoja poner un poquito más de volumen, pero lo más importante es que ustedes le pidan al paciente que sonría lo más fuerte que pueda y tienen que ver a qué altura queda el labio, si los dientes están cubiertos por el labio, por la porción inferior, si está mostrando la encía o si está por debajo de la línea de los dientes. Entonces, sonríenos muy fuerte a la cámara. Fíjense cómo sus labios son delgados, pero si yo doy mucho volumen, lo que voy a hacer es esconder sus dientes. Entonces voy a hacer un efecto de este tipo. Por lo tanto, ella es muy buena candidata a que pongamos un poquito de volumen, descansa, en los labios para darle una definición, para que todo este rejuvenecimiento sea sutil y sea adecuado, porque realmente los labios también envejecen, pero no vamos a dar grandes volúmenes. Ustedes pueden decidir el tratamiento de los labios con cánulas o pueden hacer el tratamiento de los labios con aguja. En este caso les voy a enseñar la técnica con aguja, lo vamos a hacer con LipSoft, que es espectacular. Realmente es uno de los más bonitos tratamientos y siempre utilicen tratamientos especiales para los labios. No utilicen otros hialurónicos porque la tecnología de cada uno de estos productos está enfocada para que realmente el producto no migre, para que puedan morder el paciente o lo puedan morder a la paciente y ese producto no se vaya para otros lados. Entonces, una de las cuestiones también interesantes que hay que hacer es vamos a marcar la línea media de nuestros labios. Después vamos a marcar el área del filtrum. En términos generales,
A mí me gusta mucho, ella tiene muy buena definición, no le voy a hacer gran definición, más bien vamos a reposicionar un poquito, a levantar un poco. Ella tiene muy bien la línea, pero podemos definirla un poquito. Si quieren, definimos muy sutilmente la porción superior y después vamos a dar un poco de volumen. Y lo que vamos a hacer es marcar los labios. Tenemos la porción del filtrum y después van a marcar una línea que va justamente de la parte, digamos, del ala hacia abajo, tanto arriba como abajo, igual de esta zona. Y estas zonas son las que podemos voluminizar. Un poquito más la porción central, un poquito menos la lateral y nada de volumen en las porciones laterales, porque entonces hacemos un efecto como antes que se veían las mujeres inyectadas con efecto pato, que se siguen viendo, pero que cada vez es menos porque vamos entendiendo más. Entonces vamos a empezar, esto molesta un poquito y vamos a utilizar nuestra aguja con el bisel hacia arriba. Acuérdense la irrigación de los labios, tenemos las arterias que provienen de la arteria facial, pero que van profundas en la parte de la mucosa. Por lo tanto, nosotros vamos a inyectar en la parte superficial. Voy a medir un poquito y yo voy a llegar hasta esta región, entonces voy a entrar muy superficial, muy superficial, y voy a poner un pequeño bolito, muy pequeño, de 0.0 nada, como la mitad del 0.1, en esa porción para levantar un poquito y después voy a estirar la piel y voy a inyectar lo que me queda de 0.1. Voy muy superficial en esa porción. 0.1 en esta zona para definir el labio. Ahí vamos viendo cómo se va levantando. Podemos hacer una muy sutil definición en la porción externa, pero nunca nos vamos hasta acá. Es muy poquito lo que vamos a definir aquí, solo para dar una continuidad al tratamiento que acabamos de hacer. Hacemos la definición. Después voy a trabajar la mitad del labio para que lo vean cómo queda. Después vamos a entrar. Hay muchas técnicas de labios, les enseño una de las que más me gustan y vamos a entrar superficial y justo en la porción media vamos a poner un pequeño bolo en esa porción. Pequeño bolo quiere decir como la mitad de 0.1. Después vamos a salir y vamos a volver a hacer lo mismo, a poner la mitad de una rayita, es decir, 0.05 y terminamos en esta porción igual con 0.05. Acuérdense que los labios pueden sangrar un poquito y vamos a acomodar sutilmente. Vean cómo ya se hace una elevación, una definición, una proyección de nuestro labio y lo mismo vamos a hacer en la porción inferior. Abre tu boquita, por favor, y ciérrala. Perfecto. Y vamos a siempre poner volumen en las porciones laterales, nunca central, para que no nos quede un efecto como muy muy homogéneo. Acuérdense que tenemos 2 tubérculos en la porción inferior. Y vamos a poner 0.2 de volumen en esta zona. Pueden poner al principio un bolito un poco mayor, 0.2, después 0.1 en esta región. Y van a terminar con casi nada en esta porción lateral, 0.05. Ahí está. Vamos a abrir. Si tienen ustedes la posibilidad de usar, por ejemplo, un lips, a lo mejor podríamos haber puesto un poquito de volumen abajo, mayor, pero también con Lips Soft vamos a ir viendo, vean cómo se ve súper linda. Vamos a poner todavía un poquito más en esta porción que nos falta. Pueden poner hasta 0.1. Abre tu boquita, ciérrala. Y vemos ahorita vamos obviamente a terminar el labio. ¿Te puedes sentar un poquito, por favor? Entonces, préstame una hojita o algo nada más para enseñar la mitad de la cara. Una de las hojitas de estas. Esa. O sea, nada más para que veamos cómo el labio que está tratado, cómo se levanta, a diferencia de este labio como está. Entonces vemos una parte con volumen, con levantamiento, con una proyección. Puedes sonreír, por favor, fuerte, así, enséñanos los dientes.
Entonces vean cómo el nivel de la inyección no nos hizo que se fuera hacia abajo. Tenemos que tener mucho cuidado porque la dentadura, siempre tenemos que mandar al paciente que primero se arregle la parte de la estructura dentaria, porque si no es muy difícil, pero cuando queremos hacer así no podemos poner grandes volúmenes. Vean cuando sonríe, cómo ya tapamos el labio de abajo con este lado, que es un poco lo que queremos. Queremos mostrar el labio en los dientes de arriba y que los dientes de abajo se tapen. Entonces, ahorita mientras Claudia explica, les voy a inyectar el otro lado para que vean el resultado final, pero realmente es una técnica muy sencilla y muy útil para la reposición de los labios. Ingrid, excelentes resultados. Me encanta el tratamiento que le hiciste a tu paciente y evidentemente podemos observar cómo es el efecto dominó, donde una zona va influyendo en otra zona y así sucesivamente. Y ya para el final dejamos los refinamientos que son, por ejemplo, los labios, las ojeras. Y ahora les voy a mostrar la técnica de labios que yo realizo. Siempre que evaluemos los labios, es importante que los labios se encuentren en proporción con el resto de la cara. El largo de esta zona con respecto al labio, también el volumen del labio con respecto al resto de la cara es muy importante y la proporción del labio en sí. Hemos sabido todos que la proporción 1:1.6 es la más atractiva, la más bonita y la que en estudios de eye tracking, que es que ponen cámaras especiales en ojos para ver dónde se centra la mirada, vemos que esa proporción es la más bonita, la más llamativa. Sin embargo, en mujeres la proporción 1:1.4 puede ser también un ratio que es llamado por la persona que más sabe de labios en el mundo en este momento, que es Julie Horn. Ella lo llama el ratio de diamante. No es el ratio de oro, sino el ratio de diamante. Y recordemos que el labio nos va a brindar ese atractivo, es esa zona donde podemos aumentar el atractivo de nuestros pacientes. Quiero que observen cómo ella va muy bien con todo lo que le realizamos y ahora voy a realizar los labios y voy a empezar no por el labio de arriba, sino por el labio de abajo. Y esta es una recomendación que les quiero dar cuando ustedes quieren como guardar esa proporción. El labio de arriba debe ser ligeramente más pequeño que el de abajo y a veces cuando inyectamos primero el labio superior antes del inferior, podemos perder un poco esa proporción y se nos va ya que tenemos que hacer mucho volumen en el labio inferior. Entonces voy a empezar con una técnica. En el labio inferior voy a empezar haciendo una técnica de pilares. Y voy a empezar desde el borde rojo porque queremos evitar la migración de producto. Cuando ustedes inyectan desde la piel, pueden aumentar la migración de producto. Y vamos haciendo unos pilares verticales. Recuerden no irse hasta la mucosa, hasta la parte húmeda del labio, para no generar como un efecto de abultamiento en esa zona. Y es normal que ustedes vayan viendo que van quedando unos pequeños depósitos de ácido hialurónico superficiales. Esta técnica debe hacerse con mucha suavidad, muy despacio. Siempre superficial, como nos explicó Ingrid, en la zona subcutánea, porque la arteria se encuentra más hacia la mucosa. Y vamos generando estos pilares. Es normal que el labio sangre un poco porque es una zona altamente vascularizada. Y vamos haciendo un masaje suave, como con la uña, para que el producto quede homogéneo. En este caso estoy utilizando Art Filler Lips. Y voy a venirme acá, hacia esta área lateral del labio, y voy a realizar una técnica en abanico, también superficial. Y voy a continuar hacia la parte media del labio también.
Y aquí vamos haciendo también un abanico superficial. Y vamos a trabajar la zona más media del labio, realizando unos depósitos lineales, horizontales. Antes utilizaba la técnica de cánula con cánula, pero dejé de hacerla porque sentía que los pacientes se inflamaban mucho más, a pesar de que con la aguja podemos tener mucho más hematomas. Sentía que no era una técnica muy precisa. No sé, Ingrid, ¿tú qué piensas al respecto? Realmente he dejado el uso de, o sea, las cánulas las utilizo mucho en las mujeres ya más grandes, en las que como que quiero dar un poquito de volumen y así, pero en gente joven que sí queremos como una muy buena definición, me gusta todavía bastante la aguja. La verdad es que yo también he ido migrando, ¿no? Como que mucho tiempo usé aguja, después pasé mucho a cánula y ahora estoy regresando a la aguja otra vez un poquito porque sí nos ayuda a la definición y a la mejora global. Voy a continuar en la zona del labio superior. Algunas de las recomendaciones que les damos a los pacientes es que deben aplicarse hielo durante las primeras 48 horas, siempre preguntar por el antecedente de herpes labial para brindar una profilaxis al paciente, ya que la infección puede volver después de la aplicación de ácido hialurónico en labios, y sobre todo que el paciente tenga mucha paciencia porque el resultado final lo va a ver sino hasta los 15 días. Más o menos el segundo día puede haber una inflamación importante y hay que advertirle al paciente que digamos que el resultado inmediato va a bajar más o menos en volumen un 20, un 30% aproximadamente. Ahora voy a realizar la misma técnica en la parte superior. Nunca trabajo la línea media. Y tengo cuidado de no entrar en el área húmeda del labio. Estoy haciendo una técnica de pilares. Y con esto lo que logramos es evertir el labio, que sabemos que con el envejecimiento los labios se van invirtiendo, se van escondiendo. Antes realizaba el perfilado, pero he dejado mucho de realizar esta técnica, o si realizo el perfilado lo hago de manera muy dentro del labio rojo, sin irme al rollo blanco, para evitar las migraciones de producto. Como lo pueden observar aquí. Voy a venirme hacia esta parte lateral, trabajando también en una técnica en abanico. Es una técnica también que puede ser llamada como una técnica de telaraña, donde uno va rellenando. Siéntate. Y aquí podemos observar cómo logramos tener una proporción en el volumen de los dos labios, labio superior respecto al labio inferior. Aquí un pequeño hematoma. Los hematomas son muy comunes cuando realizamos labios. Y por eso es que hay que esperar 15 días para el resultado final. Aquí quiero, sobre todo en la zona central, aumentar un poquito más la altura del labio. Cambiamos la aguja. Y vamos cambiando la aguja. Con respecto a las agujas, se ha demostrado que cuando realizamos inyecciones, por ejemplo, supraperiósticas,
las agujas se van desgastando y esto va haciendo que el paciente le duele un poco más. Después de 3 inyecciones supraperiósticas es mandatorio cambiar de aguja para mejorar el dolor del paciente, y cuando las inyecciones son más superficiales, después de 5 inyecciones se recomienda hacer el cambio. ¿Sí? Les quiero nada más para terminar también no olvidar que tienen siempre Nanosoft y la posibilidad de darle la vitalidad a los tejidos de su paciente y ayudar. Entonces nada más rápidamente pueden ustedes, incluso aquí ya tienen, imagínense, ya hace ratito le puse, realmente casi ya van desapareciendo pequeñas micropápulas, pero puedes abrir hacia arriba. Tiene la ventaja que ustedes se pueden meter realmente a zonas donde normalmente no pueden trabajar. Molesta un poquitito. Fer ha sido de verdad una gran paciente. Me siento muy afortunada de haberte podido inyectar, Fer, muy bien. Y estamos poniendo ya unas pequeñas gotitas para hidratar en el ojo contralateral para que ustedes lo vean. Ojalá que desde abajo pudieran ver a mi paciente, porque realmente es increíble el cambio de un lado con el otro. Si giramos un poquito la carita así, vemos como de este lado está todavía caidito, no podemos ver la definición mandibular, mientras que si vemos de abajo esta porción es muchísima la mejoría. Te voy a sentar, Fer, para despedirnos, para que enseñemos un poco el resultado final del efecto dominó, en el cual vamos a ver un área del rostro, déjenme ver si con otro color, en la que inyectamos todo el efecto dominó. Vean la diferencia de un lado con el otro. Me parece muy, muy buen resultado. Vean cómo se eleva el arco de la ceja. Vean cómo hay una transición sutil en forma de C y una proporción entre lo que hicimos de la región del lifting temporomandibular con la reposición volumétrica de la región temporal, con una reposición en el arco. Vean el resultado. Después podemos ver cómo se ha definido todo el rostro. Vean cómo está. ¿Se acuerdan que se marcaban muchísimo las líneas de marioneta y sobre todo incluso del lado donde estoy? Y ahora se ha levantado por completo esta porción. Hemos cerrado nuestro tratamiento dando estructura, empezando con los principios que hablamos, Claudia, de afuera, adentro, de arriba, abajo, de profundo a superficial, y hemos tratado de cerrar con broche de oro, dando belleza a nuestros pacientes, ayudando un poquito a definición, a hidratación, y creo que los resultados son muy bonitos. Vamos a ver, terminando nuestro efecto dominó, vemos el lado tratado contra el lado que no tratamos. Vemos la diferencia y seguramente con el equipo de Quantificare que tenemos acá muy cerca, Emanuel les va a hacer llegar los resultados del efecto dominó. Por supuesto que vamos a quedarnos inyectando a las pacientes, no crean que se van a quedar así. Aquí nos vamos a quedar Claudia y yo hasta que queden perfectas y les vamos a compartir los resultados. Por mi parte quiero agradecerles. Claudia, te agradezco mucho, ha sido un placer para mí trabajar contigo. Además, creo que muy parecidos, sí, algunos detalles de diferencia, pero me encanta que podamos compartir y que en Latinoamérica pues veamos que las mujeres tenemos mucho poder aquí. Así que te agradezco mucho, bienvenida a México y muchas gracias a todo el equipo de Auvernia, al equipo de FILMED por invitarnos. Les agradezco mucho y por mi parte, de verdad, de corazón, bienvenida, Claudia. Gracias, Ingrid. Excelentes resultados. Tu paciente muy bonita. Ahora les quiero mostrar los resultados de nuestra paciente Regina. Este es el lado no tratado versus el lado tratado. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que hay una mejoría panfacial en la paciente, un efecto de lifting. Podemos observar que hay una transición bonita entre toda la zona de la cara lateral, en la zona medial. Podemos observar también que la ojera era una de las zonas que yo quería tratar para ella, pero logré un reposicionamiento y esto me permitió no tener que trabajar la ojera. Como ven, le mejoró mucho la ojera y el labio le dio ese toque final. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes el día de hoy. Ingrid, me encantó compartir contigo. Gracias a FILMED y estuvo estupendo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Emanuel, no sé si te vas a despedir. Sí, antes de despedirnos hay un par de preguntas abusando de esa hora, 30 minutos
minutos que hemos tenido juntos. La verdad, qué orgullo, qué placer de Latinoamérica para el mundo. Seguramente por eso son las dos ponentes, Claudia Hernández y la doctora Ingrid López Guerque, embajadoras de Latinoamérica para Filmed para el mundo, y estarán presentes en muchos otros foros, no solamente latinoamericanos, sino también mundiales desde Europa y seguramente Asia. Hay unas preguntas, la primera para ti, Claudia, respecto a en la parte de inyección, ¿qué experiencia tienes en pérdida de cabello en ese tercio superior? Bueno, en el estudio que realizamos para validar clínicamente el lifting temporal, inyectamos un total de 24 regiones temporales posteriores, encontrando solamente 2 casos de alopecia no cicatricial, y esto se debe, hay varias razones para que pueda presentarse, sin embargo no es un motivo para alarmarse o no realizar el tratamiento. Y lo que yo les recomiendo es que si ustedes ven un paciente que tiene un poco de despoblamiento, se vayan un poquito adelante y en esa misma cita donde ustedes realizan el tratamiento le mandan una loción con minoxidil, o sea, se adelantan un poco al problema, no le van a decir al paciente que le va a pasar esto, pero realmente la tasa es muy baja y sucede porque puede haber una microcompresión de los vasos capilares, y en casos ya más severos, pues si se van profundo, obviamente sí va a ser de tipo hipóxico porque el producto queda intraarterial, pero en general no es un motivo para que no realicen el procedimiento o un motivo para que tengan temor de realizarlo. Entonces la tasa es muy baja, aproximadamente 0.2%. Muchísimas gracias, Ingrid. En esa misma región temporal, ¿qué tanto tú recomiendas o qué límite de edad dices que tendría que tener el ponente, es decir, ustedes los inyectadores, en bolo temporal? ¿Cómo que límite de edad? Si hay un límite de edad a partir del cual lo empiezas o lo dejas de hacer, ese bolo que evidenciaron en la técnica. ¿Te refieres al médico inyector? Es decir, si tú inyectas en bolo temporal en todas las pacientes o esa técnica la aplicas en ciertas edades de pacientes. No. En realidad es justo lo que habíamos hablado al principio. Tenemos que seleccionar los pacientes que tengan una flacidez pues de leve a moderadita. Es decir, los pacientes que tienen gran flacidez, pues entonces realmente vas a desperdiciar 1 mililitro en una zona en que realmente no va a alcanzar a dar el lifting. Entonces creo que no es tanto edad, o sea, porque hay personas de 40 años que tienen una gran flacidez y personas que tienen pues más años y se han mantenido muy bien. Entonces, más bien es la valoración. En términos generales, yo siempre les digo que aproximadamente, o sea, nos sirven mucho los dedos. Es que a veces nada más queremos ver y es importante que toquemos al paciente. Si nosotros vemos que hay un desplazamiento y le favorece aproximadamente medio centímetro, 1 centímetro, y lo que nos decía Claudia, a lo mejor que no tenga hipertrofia de los maceteros, que tenga una flacidez leve a moderada, como es nuestra paciente, pues entonces estamos logrando realmente un efecto dominó y estamos logrando. Ahora, si tú ves una paciente con mucha flacidez, yo siempre les digo, pues hay que combinar tratamientos, hay que pensar que también hay bioestimuladores, es decir, los ácidos hialurónicos son la clave y la herramienta fundamental de cualquier médico experto inyector. Sin embargo, tenemos que valorar que los pacientes no todos son iguales, no todos van a tener los buenos resultados con ácidos hialurónicos. A veces podemos trabajar con otra tecnología, hacer láseres, redensificar, hacer radiofrecuencias, hay muchísimas cosas y después refinamos un poco con ácido hialurónico. Es decir, nosotros estamos hablando de un efecto dominó en aquellos pacientes en los que, como nuestras pacientes que hoy demostramos, son pacientes que realmente el ir tratando las porciones superiores y externas hacia afuera nos van a dar un lifting. Si vemos mucha flacidez, pues no tiene caso. Entonces sí es importante gente joven, medianita la flacidez. Muchísimas gracias. Unas 2 preguntas más antes de cerrar esa maravillosa noche. Claudia, ¿qué diámetro, qué gauge de aguja se utilizó en la técnica de inyección labial? Utilicé 30, aguja de 30 porque es una aguja un poco más fina. El resto de los puntos de inyección utilicé aguja 27 para aumentar la seguridad. Muy bien, una pregunta para las dos, para concluir. En los 2 casos, con técnicas muy similares en ese efecto Domino by Filmed, ¿cuántas jeringas utilizaron en total y qué cantidad de producto de biorrevitalizador en el caso de NST-FHA se utilizó? Hagamos y saquemos cuentas con sus ayudantes aquí, con Liz y Gaby. Utilizamos en total 4 jeringas de volumen
y una de Universal. ¿Y de NSTF? De NSTF utilicé, bueno, pues para medio, o sea, generalmente de NSTF es 1 mililitro por párpado. Es la verdad la dosis ideal, 1 mililitro máximo. Ahorita podría haberle puesto más. Esta se ve como muy larga y mucha cantidad, pero es 1 mililitro. Entonces, a mí me gusta mucho. Antes usaba las jeringas de 3, pero entonces necesitas hacer más esfuerzo. Entonces, como que estas jeringas, las que se les desmonta, como las de insulina, pero que puedes desmontar, son perfectamente adaptables, entonces puedes trabajar muy sencillo. 1 mililitro por párpado y te puedes meter hasta la porción superior, párpado inferior, etc. 5 jeringas entonces en total de Universal y Volum, una de Universal, 4 de Volum en el caso de Ingrid López Guerca. Claudia. También utilicé 4 jeringas de Volume, casualmente, y utilicé media de Universal, y para labios utilizamos, pues llevamos medio labio de todas maneras, utilizamos 0.3 hasta el momento. En labios a veces me voy hasta 1 ml, pero muchas veces con 0.5, 0.6, 0.8 les va muy bien a las pacientes, porque como la técnica es superficial, se logra utilizar menos producto, y al igual que tú, Ingrid, utilizo 1 ml en total del NSTF para ambos ojos. Perfecto. Pues parece que nos pusimos de acuerdo. Sí, total. Los astros se alinean. Cuando Colombia encuentra a México, aquí desde la Casa Auvernia Saneo las cosas cogen su magia. Muchísimas gracias. Con eso vamos a dejar por concluida esa sesión del día de hoy, viernes 1 de octubre del 2021 en el canal de Online Virtual Education, agradeciendo no solamente aquí a las 2 pacientes muy pacientes, a también Gaby y a Liz, a todos los asistentes y a la parte técnica, quien organizan ese gran programa, Carlos, Diana, Yair, Adriana, Dianita, hay muchísima gente, todos los camarógrafos y la gente técnica, la verdad, muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos de seguir ese programa con ustedes. Les agradecemos, gracias Claudia por traernos esa gran alegría colombiana aquí en la Ciudad de México, a pesar de la lluvia del clima, nos iluminaste esa noche. Gracias Ingrid, como siempre, por ser una fiel, implacable, y diría estacanovista de la enseñanza de la academia, y pronto muchas más cosas para ustedes, talleres de cadáveres y más cosas desde México, porque nos lo merecemos, creo, en esos tiempos de gran auge de la belleza y de la salud. Muchísimas gracias, buenas noches a todas y a todos. Nos vemos semana que entra, semana 40, la segunda semana de octubre. Hasta luego.